tuya que inguiande. Ay, qué lindo paisaje. ¿Y esto? ¡Qué sucio! ¿Usted sabe de quién es esa basura? No, mi señor. No es suya. No, mi amigo, ahorita vengo llegando. ¿Qué va a dejar ahí? No creo. No se vea, no llegó hasta ahorita, ahorita llegó. Oigan, chicos, esto no es su basura. Esto es su basura. ¿Usted sabe quién ha botado la basura? Los transeúntes, todas las personas. Los comerciantes y todas las partes de la gente que camina botan la basura, pues. ¿Usted dónde bota la basura cuando tiene? En el basurero, según la basura que sea, pues en el basurero. Los tachos de basura, pues. ¿Y si no hay basurero cerca? No, pues llevo a la casa de ley para botar. Les recojo en la fonda. Si es que no hay tachos, todo tenemos que recoger en nuestras fonditas, en cada derecho. Toca poner en una funda para ir a botar más luego. A ver, mijines, solitarias las fundas de basura que nosotros pedimos para cada cosa. ¿Qué hacemos? Si de todas maneras van a botar, no pidamos más fundas. ¿Cuánta basura genera Otavalo? De unas 57 toneladas que lo estamos sacando, casi diarias, digamos, entre orgánico e inorgánico, de interdiarias que lo estamos realizando. Oiga, ¿y qué haría usted para que la gente no bote basura en las calles? O sea, una campaña y concientizar a la gente para que ya no bote la basura en la calle. El basurero pues, en cada esquina, y como en otros países. Campaña se ha realizado, pero la gente no concientiza. ¿Quiénes son los responsables de mantener limpios los lugares públicos? Nosotros como socios del mercado tenemos la responsabilidad de tener nuestros puestos de trabajo limpios y los encargados del municipio, las señoras que barren, ellos nos vienen a ayudar con la calle y la vereda, nosotros somos responsables de nuestros sitios de trabajo. Tiene que obligar el municipio. Y los guaguas jugando entre la basura. ¿Quién botó la basura? ¿Quién botó la basura? Los puestos que vienen en la mañana ensucian mucho con las comidas que comen. Los de la tarde, lo que comen los desayunos, los almuerzos. Luego de terminado los bailes o terminado las fiestas, nosotros siempre hacemos las limpiezas con hidrocleaner, primero barremos y hacemos también con desinfecciones con lo que es cloro. Vamos a realizar spots publicitarios, campañas, a trabajar con los barrios y también tenemos las capacitaciones que vienen luego a los colegios y entrega de tachos que lo realiza el municipio de Otavalo. ¿La responsabilidad de cuidar los lugares públicos del municipio o de la ciudadanía misma? De la ciudadanía y del municipio. El municipio porque debería poner basureros y la ciudadanía por tener la responsabilidad de poner en el lugar adecuado. En primer lugar es de los ciudadanos, porque como el municipio brinda un servicio, la obligación de un ciudadano es cuidar ese servicio que brinda. Los ciudadanos tenemos que ayudar al municipio también a mantener la ciudad, porque el municipio hace todo lo que él puede, pues. Primero los municipios tienen que poner los tachos en cada esquina y después nosotros de responsable a poner las basuras en el tacho. Sí se acerca a botar la basura la gente aquí. Algunos sí, algunos no. Algunos viendo que está tacho botan a un lado. ¿Y qué siente usted cuando botan la basura en el piso y no aquí en el tacho? Las sabdaderas, pues, sino que esté limpiando. Los jefes me dicen que no barres, pues, parece que no barrer queda. Pues. ¿Qué será de multarles? Claro. Pues. Aunque sea con la escoba. Claro. Ahora todo el día no han venido. ¿No han venido? No. Sí. Entonces así la cosa, o sea, ¿será nomás de nosotros seguir votando mientras ellos sigan recogiendo? Chuta, pero que no hay, tienen que venir a recoger ellos también, pues por algo se está pagando también, ¿no es cierto? Sale de nuestros bolsillos el dinero. Y claro, nosotros también tenemos falta. Poquita basura han botado, ¿no? No sé, no. De 11 a 11 trabajan los barrenderos limpiando la ciudad. Como hay barrenderos que limpian, otros ensucian. Esa ha sido pues la lógica de los que pagan los impuestos. Seguir ensuciando las calles.
¿Y a la gente será de multarle cuando botan la basura? Al alcalde le multara yo. Más que una multa sería un servicio a la comunidad. Así como ensució el lugar, tiene que volver a limpiar. Sí se puede multar a los que no obedecen. Para que tenga un escarmiento, pues. Sí, claro, si es que no hacen caso. No una multa grande, no, pero unos pequeños. ¿Cómo cuánto? Eso ahí verán ellos, no. Cerrar unos 30, siquiera $30. No, demás también, hay que sean de llorar. Yo creo que 20 se burlarían, pero que si fuera 50, creo que ahí sí. $50. Sí, ahí sí creo que ya fuera algo. Unos 100 también, para que ya no voten más ya, para que les duela mismo ya. ¿Quieren ver una belleza? Miren, esto es una belleza. Nosotros somos causantes de esto. Usted que bota basura, usted que pide fundas para todo, usted que cree que solamente los barrenderos tienen que limpiar las calles. Ahora sí voy a abrir mi pico. Múltennos, múltenles por botar la basura, para que les duela. Tuya que inguiande. La cultura pueblo afroecuatoriano.